Ahora vamos a desglosarlo de manera muy concreta. En este momento el estrecho de Hormuz está bloqueado. Hace poco leí que 2026 va a ser otro gran catalizador para impulsar de alguna manera el gran reinicio de 2030. ¿Qué es lo que está planeado concretamente? ¿Serán confinamientos energéticos? ¿Van a dispararse los precios del gas? ¿Pronto ya no podremos salir de casa? También leí una vez que los futuros confinamientos serán peores que los del COVID. Sí, eso es muy posible. Quiero decir, la presión, por así decirlo, aumenta cada vez más. Quiero decir, para el año 2030 quieren que seamos felices sin poseer nada y que vivamos en una sociedad controlada por un sistema de crédito social manejado por inteligencia artificial y vigilada a nivel global. Y por cierto, hablando de vigilancia, siempre he mencionado ese tema de biohacking y longevidad. Eso también es algo de lo que ahora estoy bastante seguro que fue introducido en la sociedad. Todos queremos vivir 150 años, queremos ser inmortales y probablemente también podemos lograrlo. Solo tenemos que usar estos wearables. Eso también es algo así. Siempre advierto a la gente, siempre digo, el biohacking también es brain hacking. Realmente pueden leer tus pensamientos a través de estos wearables. Y eso no es ciencia ficción. Incluso hay patentes sobre eso. Y hasta lo puedo mostrar. Así que podemos hablar sobre cómo funciona eso. Sí, el punto es que se trata de una vigilancia total. Und, y todas las corrientes, de todo lo que sucede a gran escala, puedes estar bastante seguro de que está planeado. Y ya sea que el estrecho de Hormuz esté abierto o que el precio del petróleo suba o baje, lo importante de todo este tema es siempre que tienen que ser crisis. Tenemos que tener miedo a la guerra nuclear, miedo a la guerra mundial, tenemos que tener miedo a la catástrofe climática, tenemos que tener miedo a la próxima pandemia. Siempre son los mismos temas, siempre se van turnando. Y si se construyó una pandemia así, y yo traté de introducir eso en la comisión y de explicarlo, que si queremos evitar la próxima pandemia, primero tenemos que saber desde el punto de vista médico cuál fue la causa de la primera, sí, de la última, sí. Porque si la causa en realidad no son algunos pobres animales que de alguna manera nos infectaron, lo cual en realidad se puede descartar por completo, sino que si viene del laboratorio, entonces tenemos que revisar los laboratorios para evitar la próxima y no pensar en cómo cambiar las leyes para que todos los niños puedan ser vacunados de inmediato. Sí, de manera obligatoria, ¿no? O sea, para que ocurra aún más desgracia, por así decirlo. No, tenemos que... Pero ese no era el tema, y entonces pude introducirlo en la conversación. Y eso se ve de nuevo, es la revisión de estos problemas, también de los archivos de Epstein, siempre son problemas creados por el hombre. Y tengo la sensación de que la revisión siempre se estanca porque surge el siguiente problema creado por el hombre. Por ejemplo, cuando fue el ataque a Irán, mi esposa me dijo de inmediato, oye, creo que Trump solo quiere quitar los archivos de Epstein de la portada, por así decirlo. ¿Lo logró? Sí. O cuando, como dijo el profesor Homburg una vez en el Parlamento de Tirol del Sur, yo también estaba ahí y tuve que declarar como perito. Y yo estaba en la misma sesión en la que también estaba el profesor Homburg. Él dio una excelente conferencia, también el doctor Sters dio una excelente conferencia, y debo elogiar claramente al doctor Wodarg aquí. Estuvo realmente bien. Lamentablemente no fue una sesión pública, eso realmente lo debería haber escuchado el mundo. Y ahí también el profesor Homburg, creo que fue él, dijo, justamente en el momento en que ya no escuchamos nada en las noticias sobre cifras de PCR, todos los días había reportes de PCR, cuántas personas están gravemente enfermas otra vez, infectadas, aunque ni siquiera tengan síntomas. Esas cifras, el último reporte fue cuando cayó el primer disparo en Ucrania. Entonces la pregunta es, ¿quisieron básicamente barrer la pandemia de COVID bajo la alfombra provocando una guerra en Ucrania? Y sí, y ahora, como dije, los archivos de Epstein y de repente Irak, no sé. Todo suena como una teoría de conspiración, pero tenemos que ser conscientes de ello. Por un lado, se trata de que nadie piense en lo que está pasando, más que vivir constantemente con miedo, para al final decir sí queremos un gobierno que le dé todas las facultades a la OMS. Y tú sabes, Lauterbach será el designado jefe de la OMS, posiblemente será uno de los que tenga el control del gobierno mundial. Am Hebel sitzt der Weltregierung. Me llevé las manos a la cabeza cuando leí esa noticia. Tengo que contar rápidamente dos anécdotas que me parecieron muy sospechosas cuando comenzó el conflicto en Ucrania. De verdad, al día siguiente fui a Rossmann, compré algo en la caja y al momento de pagar me pidieron que ingresara una cantidad, que si quería donar algo para la guerra en Ucrania. Y pensé, esto me parece
Debieron haber tenido algo de anticipación. Esto apenas está saliendo en nuestros medios y ya lo implementaron técnicamente tan rápido, me pareció realmente muy, muy sospechoso. Y la segunda historia, acabas de mencionar los wearables, o sea, todo lo de Apple Watch y así. Hace como 5, 6, 7 años hubo algo sobre eso. No sé si ese proyecto sigue activo de alguna manera. Era un proyecto piloto de JP Morgan y de BlackRock en Estados Unidos. Se trataba de contribuciones dinámicas al seguro médico. O sea, tú usas ese Apple Watch y con ese Apple Watch, por ejemplo, pueden analizar de alguna manera qué tipo de persona eres. Si te vas a dormir como a las 8 o 9 de la noche y te despiertas como a las 6 de la mañana, probablemente tengas cuotas de seguro médico más bajas. O si eres alguien que tal vez a las 6, 7, 8 de la mañana todavía anda buscando otra fiesta after hour y otro bar. O sea, tal vez llevas un estilo de vida menos favorable. Y a la gente realmente se lo vendieron con un beneficio muy, muy simple, o sea, como un subsidio para el Apple Watch 100, 200 euros. Y de inmediato, en Estados Unidos, en ese grupo piloto, muchísimas personas empezaron a usar voluntariamente el Apple Watch. Y eso es justo lo que acabas de describir para al final rastrear a las personas de alguna manera. Quizás solo fue un proyecto piloto, la verdad no me metí tanto en el tema, pero siempre existen este tipo de cosas. Y especialmente cuando BlackRock está involucrado, creo que siempre hay que mirar 2 o 3 veces más. Sí, y JP Morgan es uno de los bancos, o sea, el banco que también estuvo detrás de las historias de Epstein. O sea, toda la planificación de las inversiones de los filántropos para la protección contra la próxima pandemia, como Gates y compañía, todo pasó por JP Morgan. O sea, ellos están muy metidos también con Rockefeller, siempre muy involucrados en todas estas planificaciones. No hay que subestimarlo cuando ellos están ahí, siempre hay que pensarlo 2 veces. Sí, y por cierto, no se trata solo de rastrear, o sea, de saber quién está dónde y cuándo, o si uno durmió bien o mal. Estos wearables permiten, ya que todos los datos se suben a la nube, o sea, ustedes tendrían estos wearables a su disposición. En algún lugar hay un análisis de datos, también se analizan con inteligencia artificial y la inteligencia artificial aprende de eso, pero el problema es que entregas aún más información digital sobre ti. Por ejemplo, estás sentado, tienes una conversación en el celular. Esa información se suben al mismo tiempo que las ondas cerebrales, que prácticamente se pueden obtener de manera indirecta a través de los wearables. La electromiografía te permite deducir si, por ejemplo, una conversación te genera una respuesta simpática o parasimpática. Sí. Y si ves algo en la televisión, en el peor de los casos, ves una violación en alguna película, sí, en alguna película de crimen, dependiendo de cómo sean tus ondas cerebrales, básicamente ya pueden decir si eres un psicópata. O sea, tú puedes, sí, hablo de Minority Report, o sea, ahora realmente se llega tan lejos y todo es posible. Eso significa que cuando llegue el sistema de crédito social y todos estos datos estén almacenados, se puede evaluar muy, muy bien qué tipo de persona eres, qué potencial tienes, cómo se te puede utilizar, cómo se te debe manipular. Es una sociedad realmente, realmente terrible. Y lo que a mí, o sea, el desarrollo social y lo que realmente me asustó, no sé, tú eres el maestro de preparatoria, creo que es me asustó o me dio miedo, no sé. De todos modos, por ejemplo, cuando Kennedy asumió el cargo en ese entonces, dijo que todos debemos, la mejor profilaxis de salud sería si todos usaran wearables. Ahí sí me asusté de verdad. Bueno, todavía acabo de encontrarme con él en Estados Unidos y personalmente, como persona, debo decir que me cae muy bien y también creo que realmente tiene una buena misión. Pero él tampoco es médico y no sé hasta qué punto está siendo influenciado por la gente que lo rodea. Sí, y entonces suceden cosas absurdas. En mi opinión, él necesitaría mejores asesores. Solo como ejemplo, yo lo conocí hace poco y hubo una recepción VIP antes de que pudiera encontrarme con él. Ahí se reunieron todo tipo de personas, realmente conversaciones muy interesantes. Yo tuve varias, pero una conversación la tuve con la persona que repartía la comida ahí, o sea que estaba detrás de un mostrador y simplemente preparaba la comida. Y ahí había hamburguesas con papas fritas, entre otras cosas. Y yo pensé, y también había libros ahí, estaban por ahí, Make America Healthy Again, Maja, el libro de cocina de Maja. Y agarré uno más y luego hablé con la señora, le dije, dime rápido, ¿qué tienen de saludable estas papas fritas? Estas son las papas Maja, haz América saludable. ¿Qué hace que estas papas sean tan saludables? Y la respuesta fue, ahora ya no usamos grasa vegetal. La peligrosa grasa vegetal. Y entonces le pregunto, ¿y ahora qué usan en su lugar? Y él dice, usamos grasa animal, las freímos en grasa animal.
Me imagino a todo Estados Unidos que todos los días comen sus papas fritas. Ahora necesitan tanta grasa animal para que todo eso se pueda freír en grasa animal. Debe haber un lobby de la carne detrás de eso. Ahora están haciendo miles y miles de millones a costa del sufrimiento de los animales, solo porque el movimiento Maja cree que solo se puede sobrevivir con papas fritas que han sido fritas en grasa animal. Así de absurdo es esto. Roberto Kennedy dijo una vez más o menos que Donald Trump se alimenta de manera tan poco saludable que le sorprende cómo alguien así puede ejercer un cargo tan importante. ¿Tú crees que su alimentación, todas esas hamburguesas y todas esas papas fritas, él de alguna manera también cree, no sé si solo es un mito, que de alguna forma la Fanta y el refresco de cola curan el cáncer, pero eso solo como un comentario al margen? ¿Crees que su mala alimentación también lo lleva a tomar decisiones muy impulsivas? O sea, esto de pensar tipo uno y tipo 2. ¿Crees que llega al punto de que tal vez sea un poco manipulable porque su alimentación es tan mala? Sí, el hombre es completamente errático. Desde afuera parece que no sigue ningún plan claro. Simplemente hace lo que se le da la gana en el momento, de minuto a minuto. Así que creo que nadie puede controlarlo realmente bien. Aunque creo que al final también sigue un plan maestro aquí. Y quiero decir, ya sabemos, Daniel Lance ha escrito buenos libros sobre eso. Imperio estadounidense, solo puedo recomendarlo. Ahí se puede ver cómo toda la historia de los estadounidenses está marcada por el imperialismo. Y así funciona. Creo que si acaso solo hay uno o dos presidentes que no han atacado algún país en algún momento. Sí, como potencia pacificadora del mundo y en todas partes. Ahora otra vez Nicaragua, luego tenemos Irán, tenemos guerras en todas partes, los estadounidenses, solo para asegurar el precio del petróleo en su propio país. Si el galón creo costara más de $6, pues son 4 litros. Si costara más de $6, creo que la vida en Estados Unidos colapsaría. Ese es su objetivo. Y por eso es lo que él persigue, pero por lo demás es muy errático lo que hace. Y hay que decirlo claramente, la falta de salud mental que se deriva automáticamente de una mala alimentación. Eso no significa que él sea completamente absurdo o que las personas sean completamente absurdas solo porque no se alimentan de manera saludable, pero simplemente son una versión peor de sí mismos, de su propio potencial. Y él es sin duda una versión extremadamente mala de un Donald Trump que tal vez, sí, él, se preocuparía por su salud mental. Eso, sin duda. Sí, y quiero decir, eso se remonta a todos los componentes básicos. No por nada dije una vez que la historia escrita de la humanidad que conocemos, la historia cultural que es solo asesinatos y matanzas, probablemente sea una historia de la falta de litio. Y eso incluso se puede demostrar. Sí, justo lo tengo en el estudio para mi empresa. Actualmente estoy escribiendo artículos científicos sobre el litio, así que la esencialidad finalmente la voy a publicar científicamente en una revista de alto nivel, para que finalmente se termine todo esto y ya no tengamos que hacernos la pregunta de si el litio es esencial o no. Y acabo de recibir un estudio que muestra, por ejemplo, un poco más de litio en una región en comparación con otra región. Y tienes una tasa de homicidios más baja, o sea, no solo una tasa de suicidios más baja, también una tasa de homicidios más baja. Y digo, ¿cómo se puede mostrar de manera más drástica que el litio debería ser más bien un elemento de paz si uno está menos inclinado a matar a otras personas, violar o hacerse daño a sí mismo? Entonces, also, sí, la alimentación tiene un papel decisivo en nuestra salud mental y la manera en que tomamos decisiones, en el caso extremo de matar a otra persona o atacar a otro país y matar a muchas personas al mismo tiempo. Ahora me diste tantas oportunidades en cuanto al litio que ahora voy a retomarlo. Los Science Corps de los medios públicos hace 1 o 2 semanas presentaron tu análisis científico sobre el litio como relativamente sólido, pero te encasillaron como teórico de la conspiración. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste el informe? Sí, ni siquiera vi el informe al principio. Solo escuché que en la ARD, es decir, en Westdeutscher Rundfunk, hicieron un programa sobre mí, bueno, en realidad sobre el litio, que se llama La conspiración del litio y luego el caso del Dr. Nels. No conocía quarks y mientras tanto voy a omitir la S, así que no conocía ese quark. Y tampoco a esos autoproclamados policías de la ciencia, sí, policías científicos. Pero el programa es interesante. Creo que empezó en primavera de 2021 o debió haber sido en otoño, porque ya había el séptimo programa, ellos los numeran. El mío es algo así como el ciento y algo, pero el séptimo programa, por ejemplo.
al profesor Wiesendanger, al profesor Roland Wiesendanger, lo atacaron porque él fue de los primeros en señalarlo, uno de los primeros en Alemania, que es un virus que viene del laboratorio y justamente los peligros que eso conlleva. Por eso lo atacaron. Hay que decirlo claramente, ahí la radiodifusión pública con ese programa le hizo un flaco favor a la población alemana, porque sabemos que viene del laboratorio. Y eso también lo sabía el Servicio Federal de Inteligencia, Sarema, todos ellos lo sabían. Ese informe de inteligencia ya había llegado a la Cancillería en 2020, y como mencioné antes, también Spahn probablemente lo tenía. Muy probablemente, en todo caso. Nadie se habría inyectado el material genético de un arma biológica, sí. Entonces es realmente una pregunta fundamental que hay que responder. Y por supuesto hubo un enorme interés, por eso también se declaró el informe de Sarema como secreto, no por intereses nacionales, pero creo que esos intereses nacionales iban en contra de la población alemana. Ese fue el programa 7, por cierto. En el programa 8 demonizaron la vitamina D. Sí, creo que fue en marzo de 2021 cuando demonizaron la vitamina D. Nuevamente le hicieron un flaco favor a la población alemana porque, como ya se discutió ampliamente antes, el nivel de vitamina D en 125 nanomoles, que es el más saludable que se puede tener, también lo tienen los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Si se mide en África, con ese valor la probabilidad de morir por COVID es cero. Sí, y eso no solo aplica para el COVID, eso aplica para todas las enfermedades respiratorias. Si la población alemana supiera eso, nadie necesitaría ninguna vacuna en invierno. No, o sea, influenza o cualquier otra cosa, o BSR o como se llamen todas esas, no se necesitaría. Sí, ¿y qué se hizo? Se luchó en contra de eso, para que la gente realmente muriera de COVID, para allanar el camino a la OMS. O sea, otra vez con fondos, sí que en realidad nosotros financiamos nuestro propio verdugo, hay que decirlo. O sea, uno dice que solo las ovejas tontas, ¿no? Sí, eligen a su propio verdugo. Eso es lo que hacemos aquí, al pagar la GESE, ¿no? O sea, al pagar las tarifas de radiodifusión. Ese dinero se usa para, sí, adoctrinarnos con narrativas que nos perjudican. Y ahora han tomado mi caso, me preguntaste por mi primera reacción. Debo decir que estaba realmente feliz por eso. Tal vez también se deba a que tomo litio, pero realmente estaba feliz por eso. Porque dije, wow, lo logré, aparecí en los medios públicos, logré que me mencionaran en los medios convencionales. No, pero yo no lo vi. Mi esposa lo vio. Me dijo, mira, te van a mencionar, pero yo no quiero verlo. Sí, no quiero dejar que me deprima, pero ella dijo, oye, al final te mencionaron. Aparentemente en el programa o te encierran o te advierten, porque ya desde el principio hay un prejuicio. El simple hecho de que la policía esté prácticamente en la puerta de tu casa ya te da mala fama en el vecindario. ¿Por qué? ¿Por qué viene la policía a esa casa, no? Sí. Así que solo el ambiente sí te difama, sí, sí y sí, pero como dije, no existe la mala publicidad. Y al final fue una gran oportunidad. Luego vi la transcripción y vi cómo ellos también lo estructuran. Y también le pedí a un experto en medios que lo revisara y tal vez también debería enlazarse abajo. Tengo una caja de información especial, por así decirlo, una sección de información en mi sitio web, ahora que cualquiera puede consultar para todos los que están escuchando, porque realmente se puede ver cómo nos manipulan. Entonces, este programa fue analizado claramente por un tal Peter Bickel, quien trabajó en la radio, estudió ciencias de la comunicación, él lo revisó. Lo vio y sí, me envió un informe increíblemente interesante y le dije, oye, si no tienes inconveniente, lo publicamos en línea de inmediato. La gente debería verlo. Simplemente para entenderlo en general, no se trata de litio, sino de entender en general cómo somos manipulados y cómo se estructuran estos programas. Y como dije, el contexto en sí ya es temáticamente interesante. Entonces, por supuesto, también se fabrican algunas mentiras, pero solo para resaltar, por ejemplo, una absurdez. No, o sea, eso, por ejemplo, dicen, tú fuiste maestro de preparatoria y en las clases de preparatoria se conocen reacciones químicas que se llevan a cabo. Y luego, yo recuerdo que en mis clases, por ejemplo, en aquel entonces, me impresionó mucho cuando arrojaron sodio puro en agua, sodio puro y empezó a reaccionar de inmediato con el agua. Se calentó, tenías que usar gafas de protección porque podía explotar en cualquier momento. Eso fue una verdadera reacción exotérmica. Y eso se te queda en la cabeza, pero el sodio es esencial. Lo consumimos todos los días, necesitamos sodio. Sin sodio moriríamos, necesitamos sal de mesa. Así que el sodio es esencial. Pero lo que hacen ahora es que en lugar de sodio usan litio, que está justo arriba en la tabla periódica, tiene las mismas propiedades químicas, así empiezan el programa. Imagínate, ponemos litio en el agua
¿Qué reacción? Eso sí que es peligroso. ¿Y quieren comer algo tan peligroso? Mi primera reacción en realidad no fue la del sodio. Solo dije, todos conocemos la reacción del gas detonante. Hidrógeno, oxígeno, juntos, ¡boom! Ahora el agua es algo peligroso. ¿Deberíamos dejar de tomar agua porque surge de una peligrosa reacción de gas detonante? Pero con eso se marca un tono. A eso se le llama anclaje. En ese momento ya le pusiste una imagen en la cabeza a la gente. Eso se refuerza aún más porque el litio se administra en dosis extremadamente altas para el trastorno bipolar, 1000 veces por encima de las cantidades que se encuentran en el agua. Se les da a las personas, de hecho, en un rango tóxico y se habla de los efectos secundarios. Y todo eso fue como en los primeros 10 minutos, de alguna manera. Pero hasta el final, después de una hora o algo así, se dice, bueno, pero en realidad Nels está hablando de dosis completamente diferentes. Pero la gente prácticamente pasa todo el programa pensando, Nels quiere que nos envenenen. Eso también salió en el periódico austriaco. Como respuesta a mi ponencia en el Parlamento de la Unión Europea, ni siquiera sé cómo se llama el periódico, Der Standard. Exacto, Der Standard. Ellos me hicieron preguntas, yo las respondí, pero lo ignoraron por completo. Y en el informe dice que los que me invitaron al Parlamento de la Unión Europea fue el señor Hauser, Gerald Hauser del FPÖ, y luego fue atacado en esa revista diciendo que ahora quiere envenenar a todos los austriacos. Literalmente que ahora quiere envenenar a todos los austriacos, porque ahora está promoviendo el litio esencial al invitarme al Parlamento de la Unión Europea. Entonces, esas son las técnicas que usan y se repiten a lo largo de todo el programa. Pero sobre todo, y eso es lo interesante, mi esposa me dijo, oye, pero a ti no te arrestaron. La mayoría al final son arrestados porque hacen cosas realmente malas. A mí solo me dieron una advertencia grave, Entonces le pregunté a mi esposa, ¿por qué me advirtieron? Entonces ella me dice, sí, porque te invitaron al Parlamento Europeo por parte de partidos. Uno de los que invitaban era de la AfD y el otro que me invitó fue el señor Hauser de la FPÖ. Y estos dos partidos me invitaron a hacer un alegato a favor del litio en el Parlamento Europeo, como un oligoelemento esencial para que termine la absurda situación de que tengamos que conseguir litio con receta. Esa pequeña cantidad que normalmente también encontrarías en el agua mineral. Allí es realmente muy caro. Ahí entra la culpabilidad por asociación. O sea, han construido el caso Nels basándose en la culpa por asociación. Y eso se repite en todo momento. Así que en todo el programa recurren una y otra vez a la culpabilidad por asociación. Y lo interesante es que incluso ahí, psicológicamente, se puede leer ese ataque hacia mí, incluso ellos lo condenan. Dicen, no queremos ir en su contra personalmente, queremos como policías de la ciencia juzgar su información y la ciencia. Pero constantemente se recurre a la culpa por asociación. Y al final, esa es la razón por la que no se me debe creer a mí y por lo tanto tampoco se debe creer en el litio. ¿Eso es algo importante para nuestro cerebro? Eso es una locura y realmente no puedo entender toda la histeria alrededor de la AfD en Alemania. Toda la miseria en Alemania no es responsabilidad de la AfD, sino que al final son los partidos del sistema. Claro que la AfD aprovecha y saca provecho de todo esto. Por primera vez en la historia de la posguerra hay un verdadero partido de oposición. Los otros tal vez tenían 5, 6, 7, quizá 10% y la AfD va directo a esa herida. Personalmente me inclino más por la responsabilidad individual. Tampoco creo que la AfD vaya a cambiar las cosas cuando lleguen al poder. Lo que me acabo de preguntar es, ¿por qué tienes tanta cercanía con la AfD? Digo, en tus temas también hablas mucho sobre la responsabilidad individual. Ahora te lo pregunto un poco en tono de broma. ¿Te puedes imaginar, supongamos que la AfD gobernara en 2029, tal vez junto con la CDU, tal vez sin la CDU, pero quiero decir, ya son líderes ahora? En 2029 habrá una alianza anti-AfD y todos los partidos que no tienen nada que ver entre sí se unirán y después la AfD gobernará con mayoría absoluta. Así es, al menos así lo veo. Mi pronóstico, ¿te puedes imaginar ocupar el cargo de ministro de Salud? Porque dentro de la AfD realmente no hay tanta experiencia en ese tema.